Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Hoy vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 27. Probablemente es el libro más corto de todo el libro de Crónicas. Solamente hay 9 versículos. Así que este rey no fue un rey muy famoso o muy conocido. No tenemos una mayor impresión acerca de Joram, es el rey del que se habla hoy. Pero sí aparece acá el rey Joram. Y también aparece su nombre en unos pocos libros de los profetas. Cuando Joram era el rey, era cuando el profeta Isaías y Miqueas eran profetas. Y también significa que en esa época la época del momento se estaba volviendo más y más oscura. Así que Jotam fue rey cuando el reino del sur empezó a declinar. Versículo 2 nos dice que el pueblo continuaba corrompiéndose. Pero yo aprecio mucho a Jotam hoy cuando leí este versículo, porque él no siguió la tendencia del mundo. Él no actuó de acuerdo a las expectativas de la gente. Cuando la gente actuaba de manera corrupta, él no trató de complacerlos ni de seguirlos. Él de hecho hizo lo que era recto ante los ojos de Jehová. Y lo mejor acerca de Jotam es que él rompió con todas las maldiciones familiares. Así que de todos los capítulos del libro de Crónicas, hay 4 reyes buenos consecutivos que hicieron lo recto ante los ojos de Dios. Joás, Amasías, Usías y Jotam. Los 3 reyes antes de Jotam, ellos 3 empezaron muy bien, pero terminaron muy mal. Adoraban ídolos al final, o como el padre de Jotam, que era Usías. Él pasó el límite del templo. Él quería llegar a ser un sacerdote también. El rey Usías. Él quería tener el derecho de acercarse a Dios y llegar a ser rey también. Y esto sucedió en el tiempo de la Edad Media de Europa. ¿Quién era el más grande? ¿El rey? Dice que eso también sucedió para la Edad Media, que era cuando se decía, ¿quién es más grande, el Papa o el rey? Entonces, con Usías, ¿qué pasó? Cuando quiso traspasar ese límite, el Señor le castigó con lepra. Entonces, Jotam tenía que reinar junto con su padre. Yo podría decir 4 reyes buenos a partir de Joás. Pero Jotam sí terminó muy bien y él rompió esa maldición. Él no fue como Salomón, no fue como su abuelo, ni como su bisabuelo. Así que por los 16 años de su reinado, él hizo lo recto ante los ojos de Dios.
Y estos 9 versículos no hay ningún tipo de reprensión hacia él. Así que yo puedo deducir que Jotán era un hombre que tenía un corazón de arrepentimiento y él aprendió la lección de su generación previa. Él aprendió y también aprendió de los errores. Número 1, no entrar al reino, no entrar al templo del Señor. Él miró cómo el papá de él entró al templo del Señor. Y él sabía que él no podía repetir ese error. Así que mi título para hoy: la generación que se arrepiente no comete el pecado, no comete esos pecados. La generación que se arrepiente no comete esos pecados. Así que muchas veces las maldiciones familiares suceden debido a engaños, porque usted no sabe que usted está repitiendo los pecados de sus padres, los errores de sus padres. Así que muchas veces en nuestra iglesia los miembros de célula, los líderes de célula le dicen a ellos: esto es el patrón de su familia. Pero cuando nosotros nos sentimos desesperados, cuando enfrentamos maldiciones familiares, muchas veces también sabemos que estamos repitiendo los errores de nuestros padres, pero no podemos, los miembros de célula no pueden parar de continuar a hacerlo. Si sus padres eran realmente muy inseguros acerca de dinero, la siguiente generación no va a tener confianza acerca de dinero. Si la previa generación era una familia muy fría, que no muestra afecto, entonces la siguiente generación, cuando ellos van acerca del consejería matrimonial, ¿por qué yo tengo que hablar de tanto? ¿Por qué tengo que ser tan detallista en esto o en aquello? Se preguntarán. Y otra persona dice: claro que tiene que ser así, porque si no, esto es muy frío. Es una relación muy fría, muy sin sentimientos, para que la otra parte llegue a entender. Y aquí, entonces, hay que reconocer los errores de la generación que nos precede. Entonces, al reconocer esos errores, no vamos a cometer nuevamente esos errores. Por eso es que aquí tenemos 4 reyes buenos. Este es el periodo más largo en donde el Reino del Sur tuvo reyes buenos. Y después de estos 4, solo hubo 2 buenos. Y todos los demás no fueron buenos reyes. Así que fue algo extraordinario lo que Jotán logró al lograr romper las maldiciones familiares. Yo dividiría este capítulo en 3 párrafos. Versículos del 1 al 2 sería la introducción. El rey se ha arrepentido, pero no la gente. Versículo 1. De 25 años era Jotán cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Entonces el rey se casó con la hija del sumo sacerdote. Quizás por ello es que el gobierno tenía una buena relación con los levitas, con la casa de Dios, porque su esposa
era la hija de el sumo sacerdote. La madre era la hija del sumo sacerdote y el sumo sacerdote era Sadoc. Y el sumo sacerdote era Jadoc. Versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. La primera parte del versículo 2 ¿qué fue lo mejor que hizo Usías, que sería el padre del rey Jotán? Era en el área militar y él había derrotado a sus enemigos. Y él había fortalecido el reino, especialmente en la parte sur. Por eso es que en tiempos de Usías tuvieron 52 años de paz. Esto realmente parece como un cuento de hadas, que en el Medio Oriente tengan 52 años de paz. Ni siquiera los ha tenido Israel a partir de que se estableció en 1948. Pero para Usías tuvo 52 años de paz. Así que en general, hablando en términos generales, fue un tiempo de paz, un buen tiempo de paz. Y en los 16 años que reinó Jotán también hubo paz. ¿Por qué? Porque él hizo lo bueno, lo recto ante los ojos de Dios, y él había recibido lo bueno que había hecho su padre, y también había recibido la bendición de Salomón, porque Salomón significa paz. Este era el regalo de Dios para ellos. Él no entró en el templo del Señor, y esto fue una elección que hizo Jotán. No piense usted que la siguiente generación va a aprender de los errores de la generación previa. No, no crean eso. Pero Jotán sí aprendió de ello. Él miró cómo su padre fue herido y con lepra en su frente. Y por supuesto que Usías en los últimos años, él reinó junto con su hijo Jotán. En la Biblia nosotros podemos ver el padre, el hijo, uno bueno, uno malo, o dos buenos, o dos malos o dos buenos. Hay muchas y diferentes combinaciones. O por ejemplo, cuando hablamos del sacerdote Elías, que él era muy malo, pero sus hijos eran muy... Entonces Elías en términos general era el sumo sacerdote, pero sus dos hijos fueron muy, muy inicuos. Hicieron cosas mucho más inicuas que su padre. Pero aquí podemos ver cómo Jotán temía a Dios. Él sabía que sin Dios él iba a enfrentar muchas guerras. Así que él insistió en caminar, hacer lo recto ante los ojos de Jehová. También tenemos que saber un poco de su trasfondo histórico. El reino del norte estaba bajo la amenaza de Siria. Entonces, al mismo tiempo, el reino del norte estaba en su cuenta regresiva hacia el declive. Y si Jotán hubiera hecho exactamente lo mismo, también hubiera terminado como el reino del norte. Por eso es que Jotán insistió en hacer lo recto ante los ojos de Jehová.
Pero el pueblo no le siguió a él a pesar de que él sí se arrepintió. Y de hecho el pueblo lo que hacía era actuar corrompidamente. ¿Y qué significa que actuaba de manera corrupta? Si usted se refiere a Isaías capítulo 1 o a Miqueas, se nos habla de lo que estaba sucediendo en la sociedad del momento de Jotán. Los sumos sacerdotes todavía estaban allí. Pero los anteriores reyes, ellos no habían removido los lugares altos, así que la gente todavía estaba adorando ídolos. En Miqueas hay una gran diferencia entre los pobres y los ricos, y los de alta sociedad oprimían a los pobres y a los solitarios. E inclusive entre los levitas y los sacerdotes, ellos también oprimían a otros. Así que había mucha corrupción y muchas cosas malas que estaban tomando lugar. Entonces Jotán no fue capaz de revertir esa corriente, pero él no fue afectado por esa iniquidad, por esas formas inicuas de actuar de ese momento. Dios no está diciéndole a él, oh, el pueblo está actuando todavía corrompidamente, es su culpa. No, eso no fue lo que le dijo Dios. Creemos sinceramente que es una elección de las personas, de la gente. Nosotros tenemos que tomar nuestras propias elecciones. La última generación, ustedes tienen que abrazar, que acoger el destino de Dios. Ustedes pueden escoger. Si usted trabaja, por ejemplo, en el mercado laboral, y si hay en la compañía o en esa industria donde usted trabaja muy diferentes, ellos toman, digamos, trabajan mucho en el área gris. Si hacen muchas cosas que no son correctas, hay que mantenerse en pie como Jotán y no tomar la corriente y no caminar en la corriente del mundo, sea en la educación, sea en el sistema de valores. Si usted sabe que ese no es el camino, la forma de hacer de las cosas en el árbol de la vida, pero que todo el mundo camina en ese sendero, nosotros, al igual que Jotán, podemos escoger caminar el camino del Señor. Y así es como Jotán estaba perseverando. No fue afectado por su historial familiar y no fue afectado por la corriente del momento. Segundo párrafo del versículo 4 al 6. Perdón, del versículo 3 al 6. Y aquí nos habla de cómo él creció, cómo se fortaleció. En cada versículo hay algo que él logró. Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová, versículo 3. Esa es la parte norte. Y él trabajó extensamente en el muro. Y esto está en el lado del norte y el lado del sur. En ambas partes él trabajó, edificó, se fortaleció. Esto es algo muy diferente a lo que hizo su padre. Su padre era orgulloso, quería llegar a ser sacerdote, entró al templo. ¡Wow! ¿Cómo es posible que solamente el sumo sacerdote o los sacerdotes pueden entrar al templo del Señor y ofrecer incienso? ¿Cómo es así? Yo soy rey, yo soy ungido por Dios, yo también puedo estar allí. Pero la siguiente generación se arrepintió. ¿Por qué? Porque Jotán no entró en el templo del Señor y no ofreció incienso. Y él bendijo a los levitas y a los sacerdotes, porque él sabía que eso es lo que el Señor estima altamente. Versículo 4. Además, edificó ciudades
en las montañas de Judá y construyó fortalezas y torres en los bosques. Esta es una bendición de su padre Usías, porque su padre se había aumentado en la fuerza militar. Por eso porque se nos dice después que él venció al rey de los Él venció a los amonitas, al rey de los amonitas, e inclusive recibió tributos, recibió dinero y recibió tributos y recibió todo esto. ¿Por qué? Porque Jotán preparó sus caminos ante el Señor. Y aquí dice que Jotán llegó a ser muy fuerte, versículo 6. Así que Jotán se hizo fuerte. ¿Por qué? Porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Jotán llegó a ser muy fuerte y esa es la bendición de Dios. Quiere decir que se mantuvo firme. Preparó sus caminos delante de Jehová. Significa eso, que él se mantuvo firme. Los previos 3 reyes antes de Jotán terminaron de una manera muy terrible. Ellos eran orgullosos y ellos confiaban en sí mismos y ellos tropezaron. Y eso es lo que había pasado con los 3 previos reyes. Pero no Jotán. Él se mantuvo firme. Él no quiso caer en indulgencias hacia sí mismo. Él no fue orgulloso. Y entonces Dios permitió que él se fortaleciera, que se hiciera fuerte. Él es el único rey que empezó bien y terminó bien. Y aquí hay un comentario que es bastante único. De acuerdo con la historia, de acuerdo del punto de vista militar, Jotán era un rey ordinario, nada especial, nada que hiciera que sobresaliera, nada de lo que él hizo que sobresaliera. Él continuó lo bueno que hizo su padre. Recuerden que su padre disfrutó 52 años de paz. Así que el reino que él heredó era un reino que tenía alta fortaleza militar. Y él lo que hizo fue continuar con las buenas cosas que había hecho su padre. Continuó trabajando en aquello que su padre había iniciado. Y no hay nada en la lista aquí que diga que hizo algo sobresaliente. Y hablando políticamente, sus logros fueron insignificantes. Pero Dios, de hecho, se preocupa por nuestras vidas más que sobre cualquier otra cosa. Lo que a Dios le preocupa es si esta persona camina o no correctamente ante sus ojos. Porque hay muchos reyes que tuvieron increíbles logros. Pero ¿qué es lo que la Escritura registra? Que hicieron mal ante los ojos de Dios. Algunos malos reyes, estuvieron en el poder por mucho tiempo. Y después cuando vayamos a leer Manasés, que fue uno de los más malos reyes que logró reinar por más de 40 años. Así que desde la perspectiva del mundo no nos podemos dar cuenta. Pero Jotán recibió un buen comentario. ¿Por qué? Porque en la eternidad
Dios no se preocupa acerca de nuestros desempeños, pero sino de el corazón. Un corazón que teme a Dios. Y ese fue el corazón de Jotán. Y él no siguió a su papá, él no llegó a ser indulgente acerca de sí mismo, o no llegó a ser tampoco orgulloso como los otros tres. Él no llegó a hacerse orgulloso, y este es el mayor de los logros en su vida. El último párrafo, versículo del 7 al 9. La conclusión de Jorán. Los demás hechos de Jotán, y todas sus guerras y sus caminos, he aquí, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Versículo 7. Entonces hubo un rey que fue el que inició el declive. Pero Dios lo que recordó al final fue que tenía un corazón que se arrepintió. Ahora, en el caso de Jotán, este era un caso simple, pero su corazón de permanecer firme, siguiendo a Dios, y que él fue inclusive mejor que su generación previa. Así que hoy nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos: ¿estoy yo repitiendo las bendiciones de mi familia? ¿O las maldiciones de nuestra familia? Porque Jotán aquí nos enseña que tenemos que mantenernos firmes y seguir el camino del Señor. Cuando Jotán llegó a ser rey y cuando ya estaba en sus últimos años, él se mantuvo firme, caminando caminando y haciendo lo recto ante Dios. ¿Se acuerda usted de cuando usted llegó a ser creyente? ¿De lo celoso que usted era por el Señor? ¿Y qué tal ahora? ¿Cuál es su estado, su condición actual? ¿Usted todavía se mantiene firme y con todo su corazón y con toda su pasión sirviendo a Dios? Porque mucha gente, muchos reyes piensan: oh, yo lo he hecho muy bien por muchos años, lo he logrado bien por muchos años, ahora puedo relajarme, ahora ya mis hijos están grandes, ahora yo puedo ir, por ejemplo, como Usías, y dice: voy a ir y quemo incienso en la casa del Señor. Así que cualquiera que sea la situación de su vida, ¿cómo está su corazón? ¿Su corazón para servir a Dios continúa siendo igual? Desde el principio hasta el final, ¿sigue usted a Dios así como Jotán? No es algo fácil. Necesitamos discipulado, necesitamos la verdad para que nos mantenga en el camino correcto. Así que yo quiero motivar a todos nosotros para que seamos como Jotán y que con todo el corazón sirvamos a Dios. Levantémonos y sirvamos al Señor y adoremos al Señor.
Señor, te amo profundamente. Te anhelo, Señor. Te sigo con todo mi corazón. Señor, te amo profundamente. Te anhelo a ti. Con un espíritu firme, Señor, yo te adoro. Así como la Escritura nos dice hoy, cuando el rey decidió hacer lo que era correcto ante los ojos de Dios, pero la gente, el pueblo actuaba corrompidamente, nosotros también podemos elegir. Nuestros líderes siguen el camino del árbol de la vida y nosotros somos el pueblo y nosotros podemos decidir caminar o no en ese sendero del árbol de la vida. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuál es nuestro sistema de valores que sabemos que es del mundo? Cosas que son del mercado laboral, cosas que sabemos que son inicuas. ¿Estamos haciendo cosas inicuas ante los ojos de Dios? Ahora abramos nuestra boca y confesemos ante el Señor. Nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Nosotros sabemos que es aquello que no es correcto ante Dios. Muchas gracias, Señor, porque tú nos has dado este capítulo. Gracias, Señor, porque Jotán hizo lo correcto ante tus ojos, pero la gente estaba corrompida. Estas son las elecciones del hombre. Estas son las elecciones del hombre. Así que ahora, hermanos y hermanas, incluyéndome yo, tú, Señor, has escuchado nuestro corazón de arrepentimiento y tú nos has escuchado a cada uno de nosotros. Así que ahora abramos nuestra boca y oremos por nosotros mismos. Sabemos qué es lo que no está correcto en nuestras vidas y que el Señor nos dé gran valor y fe para poder hacer lo que es correcto y para continuar escogiendo los caminos del Señor, continuar escogiendo los valores de Dios. Que el Señor nos dé fe, valor, porque algunas veces cuando hacemos las elecciones correctas vamos a ser atacados, vamos a ser reprendidos, la gente nos va a excluir, pero aún así tenemos que hacer lo que es correcto. Cuando nosotros escogemos los valores de Dios, el sistema de valores de Dios, tenemos que ser valientes, que seamos valientes y vamos a tener más y más fe. Señor, danos el valor, danos la fe para poder tomar las elecciones correctas, para escoger caminar en el camino del Señor. Si cada uno de nosotros tiene que caminar en los sistemas de valores de Dios. Y así entonces nuestra fe va a ser más grande y más grande. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora de dos en dos.
Ahora compartan entre ustedes de dos en dos las bendiciones que han recibido de sus padres, las bendiciones que ustedes han heredado. Compartan las buenas cosas que ustedes han heredado, las fortalezas que han recibido de su familia, de sus padres. Vamos, vamos, busquen un amigo. Usted tiene un amigo. Muchas veces en los tiempos de la sesiones de liberación o de sanidad siempre decimos, wow, mis padres eran tan malos, me hicieron tal cosa, me hicieron tal cosa, pero no damos gracias por las cosas buenas y hay definitivamente cosas buenas que ustedes han recibido de sus padres. Ustedes no pueden negarlo, ¿ah? Oh, así como el padre, así el hijo, ¿ah? De dos en dos, demos gracias al Señor por nuestros padres. Primero, usted le dice a la otra parte qué buenas cualidades usted ha recibido de sus padres. Por ejemplo, soy misericordioso. Por ejemplo, soy generoso como mis padres. Entonces, mi papá, dice ella, era tacaño, pero mi mamá era generosa. Así que tenemos que mirar las cosas buenas que hemos recibido de nuestros padres. Así que Jotán vino y continuó edificando en base al buen fundamento que había construido su padre. Por ejemplo, Daisy es hermosa, hermosa, porque no todas son así como ella. Tiempo de que compartan las buenas cosas que ustedes han recibido, las buenas cualidades que ustedes han recibido como herencia de sus padres.
lo que ustedes han ya compartido acerca de las buenas cualidades que han recibido de sus padres. Ahora den gracias a Dios directamente por esas buenas cualidades que ustedes han recibido de sus padres. Continúen dando gracias y orando por ustedes mismos para que ustedes puedan crecer. Después de dar gracias, después de compartir, entonces ese es el siguiente paso, que den gracias al Señor. Den gracias por todas las buenas cualidades que ustedes han recibido de sus padres y que el Señor les dé sabiduría para que ustedes puedan continuar edificando en base al buen fundamento que han heredado de sus padres. Te damos gracias, Señor, porque de nuestros padres, de nuestros abuelos hemos recibido muchas cosas. Que tú nos des, Señor, este corazón de gratitud. Y que nuestra siguiente generación también pueda recibir. Señor, bendice nuestros hijos espirituales y naturales. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo tomo en esta hora la espada del Espíritu y rompo con toda timidez, toda corrupción, toda iniquidad, la boca sucia, mente sucia que nos deje a nosotros y a nuestra siguiente generación. En el nombre de Cristo Jesús, yo ato todas esas artimañas del enemigo en nuestro lugar de trabajo. Todo eso nos deja. Santo Espíritu de Dios, llénanos. Porque tú dices, Señor, que Jesús, tú nos das tu paz. Danos tu paz. Y nosotros podemos ser establecidos en tu reino. Te damos gracias. Sí, Señor, te damos gracias. La Biblia nos dice que Jotán hizo lo que era correcto ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová.
Y que también dice que Jotán se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová, su Dios. Entonces pongan su nombre aquí. Versículo 6. Así que yo, ponga su nombre allí. Donde dice Jotán, usted pone su nombre. Así que yo, María, me hago fuerte porque yo preparo mis caminos delante de Jehová, mi Dios. Así que pongan su nombre en el versículo 2 y en el versículo 6 y oren por ustedes mismos. Versículo 2. Así que yo hago lo recto, yo, María, hago lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que han hecho mis padres, las cosas buenas que hicieron mis padres. Entonces yo hago lo recto ante los ojos de Dios. Y no hago las cosas incorrectas que han hecho mis padres. Versículo 6. Así que yo, María, me hago fuerte, porque yo preparo mis caminos delante de Jehová, mi Dios. Cuando ponemos nuestros nombres en el versículo 2 y en el versículo 6, que estos dos sean, Señor, los comentarios que usted haga de nosotros, Señor, en nuestra vida. Así que bendigo para que los hermanos y hermanas que están aquí en el recinto o están en línea, para que hagan lo correcto ante los ojos de Dios. Y que todas nuestras vidas nosotros lleguemos a ser fuertes y bendecidos. Y que los no creyentes puedan mirar tu gloria, Señor, en nosotros. Y que ellos van a correr a nosotros y ellos van a decirnos, queremos creer en el Dios en el que usted cree. Porque yo puedo ver que todas las maldiciones han sido rotas en su vida. Yo puedo mirar que usted es fuerte, que usted es bendecida o bendecido, y yo envidio su vida. Y yo envidio porque ese Dios que usted tiene es un Dios tan grande y tan bueno. Señor Jesucristo, venimos ante ti y oramos a ti. Te pedimos que nos ayuden porque Jotán experimentó. Y nosotros, lo que él experimentó, que nosotros también lo experimentemos. Aprendamos. Esta canción para los taiwaneses no es una canción normal, pero quizá para ustedes acá, especialmente la gente que habla inglés, es nueva esta canción. Normalmente cantamos esta canción en servicios fúnebres. Después de cantar esta canción, usted piense acerca de ello. Quizás esta canción vaya a ser cantada en su servicio funeral. ¿Cuáles son los comentarios que usted quiere que se digan de usted? ¿Qué espera usted que sus amigos, sus familiares, sus hijos digan de usted en su servicio fúnebre? Cuando usted va al cielo, ¿cómo quiere usted que Dios comente acerca de usted? ¿Cuáles son los comentarios acerca de su vida? ¿Cómo nosotros vivimos nuestra vida en esta tierra? Cantemos este himno, aprendámoslo. Pastor Pedro, el mejor cantante. Él lo va a cantar. Vamos a cantar esa canción y vamos a meditar en ella para nuestra vida. Tenemos una cita con el Señor. Y vivimos juntos aquí en la tierra, pero vamos a tener una cita con el Señor y un día nos vamos a reunir con Él y nos vamos a regocijar. En el nombre de Cristo Jesús yo le bendigo.
Tenemos una cita con el Señor. Vivimos juntos. Tenemos muchas memorias. Y tenemos una cita con el Señor y un día nos vamos a reunir y nos vamos a regocijar. Y en el nombre de Cristo Jesús yo le bendigo. Y en el nombre del Señor yo le voy a extrañar, pero nos vamos a reunir en la tierra de Canaán. No se olviden de que tenemos una cita con el Señor. Cantémoslo otra vez. En nuestro servicio fúnebre pueden cantar esta canción para nosotros. Así que yo le dije a mi papá, te voy a ver otra vez allá en el cielo. Señor Espíritu Santo, te damos la bienvenida aquí, Señor. Aquietémonos por 30 segundos y preguntémonos a nosotros mismos, si este fuera su servicio funerario, ¿qué es lo que usted espera escuchar de sus padres, de su cónyuge, de sus mejores amigos, de sus subordinados, de sus colaboradores, de sus hermanos, sus hermanas, sus miembros de célula? ¿Qué tipo de comentarios usted quisiera recibir? Y cuando usted vaya a encontrarse con el Señor, ¿qué clase de comentarios usted va a recibir de Dios?
Señor Jesús, te damos gracias que mientras estamos acá vivos, tenemos tiempo para reflexionar acerca de nuestras propias vidas, meditar. Cuando dejamos este mundo, en nuestro propio servicio funeral, ¿qué clase de comentarios queremos nosotros que la gente nos dé? Queremos que sea dicho de nosotros que hemos hecho lo bueno ante los ojos de Dios. Cuando nosotros nos aquietamos, tenemos nuestras propias expectativas. Ayúdanos, Señor, para que nuestras expectaciones no sean solamente un deseo, sino que sea algo que hacia lo que nosotros queremos caminar hacia adelante, caminar hacia esa meta. Si algunos de nosotros no sabemos qué queremos esperar que otros digan de nosotros, que el Señor nos ayude para querer que tu paz esté con nosotros y que tengamos ese comentario de ti, Señor, y de otros, de que hemos caminado caminar ante lo que es haciendo lo bueno ante tus ojos. Y ahora el pastor Pedro de Taiwán nos da la bendición. Gracias, Señor, porque a través de la vida de Jotán, tú nos estás diciendo que sí, que tenemos esperanza. Porque la gracia y el poder que tú le has dado a Jotán, tú también nos la vas a dar a nosotros y aún más. A todos los hermanos y hermanas aquí en el árbol de la vida, donde quiera que nos encontremos y en cualquier situación en la que estemos, sabemos que tú nos das lo mejor, la esperanza más hermosa, que es caminar en el sendero del árbol de la vida, y que seamos como Jotán, que podemos caminar y hacer lo recto ante los ojos de Dios, y que respetar a nuestros padres naturales, a nuestros padres espirituales, y gracias por lo que nos has dado a través de ellos. Señor, bendícenos para caminar en un camino que te complace desde ahora y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este es el final del devocional matutino. Muchas gracias.